Ezequiel, un joven que apenas susurraba más allá de sus 18 años, siempre sintió una atracción hacia lo desconocido. Desde su infancia, las historias de lo oculto y lo prohibido lo fascinaban, llenando su mente con imágenes de poder y misterio. Lo prohibido le susurraba desde las sombras, como un eco constante que no podía ignorar. Cada sombra en su habitación parecía esconder secretos, cada susurro en la noche parecía llamarlo por su nombre. Devoraba textos antiguos, sus ojos hambrientos de conocimiento de lo oculto. Pasaba horas en bibliotecas polvorientas, buscando libros que otros habían olvidado. Los símbolos y las palabras arcanas se convertían en su refugio, un escape de la realidad mundana. Anhelaba el poder, un poder que yacía dormido dentro de él, esperando ser desatado. Sentía que su destino estaba entrelazado con fuerzas más allá de la comprensión humana y estaba decidido a desentrañar esos misterios. Los susurros lo llevaron a una cabaña aislada en el límite de un páramo desolado. La cabaña, envuelta en niebla y misterio, parecía un portal a otro mundo, un lugar donde los límites entre lo real y lo irreal se desdibujaban. Allí, buscó la tutela de Silas, un anciano decrépito que se rumoreaba poseía conocimientos prohibidos. Silas era una figura enigmática, un guardián de secretos antiguos que pocos se atrevían a buscar. Silas, con ojos que contenían la sabiduría de los siglos, vio en Ezequiel un poder puro e indómito. Reconoció en el joven una chispa que necesitaba ser encendida, un potencial que podía cambiar el curso de la historia. Accedió a enseñarle, a guiarlo por los laberínticos caminos de la magia. Bajo su tutela, Ezequiel comenzó a explorar los límites de su poder, aprendiendo a canalizar las energías que fluían a través de él. Ezequiel aprendió rápidamente, su talento natural floreciendo bajo la guía de Silas. Cada lección era un paso más hacia la maestría. Cada hechizo aprendido era una puerta abierta a nuevas posibilidades. Se deleitaba con los símbolos arcanos, los susurros embriagadores de los conjuros. Las palabras antiguas resonaban en su mente, llenándolo de una energía que nunca antes había experimentado. Sentía el poder corriendo por sus venas, estimulante y aterrador. Era como si cada célula de su cuerpo vibrara con una fuerza nueva, una fuerza que lo hacía sentir invencible. Sin embargo, una oscuridad comenzó a florecer junto con su creciente poder, una sombra proyectada por el conocimiento prohibido que anhelaba. La línea entre la luz y la oscuridad se volvía cada vez más difusa. Ezequiel se adentró más en lo oculto, el atractivo del poder eclipsando las señales de advertencia. Ignoraba las voces que le advertían del peligro, cegado por la promesa de un poder absoluto. Dominó hechizos, conjuró espíritus y doblegó las fuerzas de la naturaleza a su voluntad. Cada nuevo logro lo acercaba más a su objetivo, cada nuevo poder lo hacía sentir más invencible. Se regocijó con sus nuevas habilidades, ciego al precio que conllevaba tal poder. La euforia de su éxito nublaba su juicio, haciéndole olvidar las advertencias de Silas. La oscuridad dentro de él se profundizó, una presencia sofocante que susurraba promesas de control definitivo. Era una fuerza que lo consumía lentamente, una sombra que crecía con cada hechizo lanzado. Era el canto de una sirena, seductor y mortal. La promesa de un poder ilimitado era tentadora, pero también peligrosa, una trampa que Ezequiel no podía ver hasta que fue demasiado tarde. Los años se sucedieron, como un río interminable que fluye sin cesar, llevando consigo las esperanzas y los sueños de aquellos que se atreven a desafiar el tiempo. Como hojas caídas en el viento, arrastradas por corrientes invisibles, cada una contando una historia de cambio y transformación. Ezequiel, ya no el joven ingenuo que había buscado a Silas por primera vez, era ahora un hechicero formidable. Su mirada, antes llena de curiosidad, ahora reflejaba la sabiduría y el peso de los conocimientos adquiridos a través de años de estudio y práctica. Dominaba poderes que podían sacudir los cimientos mismos de la tierra, desatando fuerzas que pocos podían comprender y menos aún controlar. Su nombre, antes susurrado con curiosidad, ahora se pronunciaba con miedo y asombro. Las historias de sus hazañas y su poder se extendían como el fuego, encendiendo tanto la admiración como el temor en los corazones de quienes las escuchaban. Pero la oscuridad que había florecido junto a su poder también había crecido,
envolviéndolo en un manto de sombras que parecía más denso con cada hechizo lanzado. Se aferraba a él, un sudario sofocante que amenazaba con consumirlo por completo. Cada vez que Ezequiel miraba en el espejo, veía no solo su reflejo, sino también las sombras que se cernían sobre él, recordándole el precio de su poder. Los susurros que antes lo habían guiado ahora lo atormentaban, llenando su mente con promesas de poder y advertencias de destrucción. Eran voces antiguas, ecos de aquellos que habían caminado por el mismo sendero antes que él y habían caído en la oscuridad. Hablaban de un poder más allá de su alcance, un poder que yacía dormido en el corazón mismo de la oscuridad, un poder que, si se despertaba, podría cambiar el destino del mundo. Impulsado por un hambre insaciable, Ezequiel buscó la forma de acceder a esta fuente prohibida. Pasaba noches enteras estudiando antiguos textos, sus ojos ardiendo con la luz de la vela mientras buscaba respuestas en las páginas amarillentas. Se sumergió en antiguos grimorios, su corazón latiendo con una mezcla aterradora de miedo y expectación. Cada descubrimiento lo acercaba más a su objetivo, pero también lo empujaba más hacia el abismo. Conocía los riesgos, conocía el precio que conllevaba tal poder, pero la atracción era demasiado fuerte para resistirse. La promesa de un poder ilimitado era un canto de sirena que no podía ignorar. Lo encontró, grabado en las frágiles páginas de un tomo olvidado. Un ritual, alimentado por sangre y sacrificio, para forjar un pacto con una entidad de inmenso poder. Un ritual que prometía abrir puertas a conocimientos y habilidades más allá de la comprensión humana. Era una apuesta peligrosa, un baile al borde del olvido, un paso en falso, y podría perderse para siempre en las sombras. Pero Ezequiel, cegado por su ambición, se convenció de que era un riesgo que valía la pena correr. Su deseo de poder superaba cualquier temor que pudiera sentir. Reunió los componentes necesarios, su corazón resonando en su pecho, la oscuridad dentro de él zumbando con anticipación. Cada objeto, cada palabra del ritual, lo acercaba más a su destino, un destino envuelto en sombras y poder. Bajo una luna roja como la sangre, Ezequiel realizó el ritual. La noche estaba cargada de una energía antigua y peligrosa, una fuerza que parecía latir al ritmo de su propio corazón. El aire crujió con energía, el olor a sangre era denso y penetrante. Cada respiración que tomaba estaba impregnada de la esencia de sacrificios pasados, de promesas rotas y de destinos sellados. Gritó, su voz resonando en la quietud de la noche, una súplica y un desafío a la entidad atada dentro del círculo ritual. Sus palabras eran antiguas, un idioma olvidado por el tiempo, pero cargado de poder. El suelo tembló bajo sus pies, y por un momento sintió una punzada de duda, una mano fría apretando su corazón. La tierra misma parecía responder a su llamado, vibrando con una energía oscura y primitiva. Pero ya era demasiado tarde para volverse atrás. Había cruzado un umbral del que no había retorno, y cada paso que daba lo acercaba más a su destino. Había llegado demasiado lejos, había sacrificado demasiado. La entidad respondió. Una presencia antigua y poderosa se manifestó, emergiendo de las sombras como un espectro de pesadillas. Surgió de la tierra, un vórtice arremolinado de sombra y fuego. La energía oscura se arremolinaba a su alrededor, creando un espectáculo aterrador y fascinante. Su voz, una cacofonía de gritos y susurros, llenó su mente, prometiéndole el poder que anhelaba. Las palabras de la entidad eran como cuchillos, cortando a través de su conciencia y sembrando semillas de locura. El terror luchó con la euforia dentro de Ezequiel al sentir que su propio ser era arrastrado hacia el vórtice. Cada fibra de su ser estaba en conflicto, atrapada entre el miedo y el deseo. Él había anticipado esto, lo había esperado. Había pasado años preparándose para este momento, estudiando textos antiguos y practicando rituales oscuros. Pero la realidad era mucho más aterradora de lo que jamás hubiera imaginado. La presencia de la entidad era abrumadora, una fuerza que desafiaba toda lógica y comprensión. El pacto se selló con sangre y agonía. Cada gota de sangre que caía al suelo era un recordatorio del precio que estaba pagando, un precio que iba más allá de lo físico. Ezequiel sintió una oleada de poder diferente a todo lo que había experimentado antes. Era como si una corriente eléctrica recorriera su cuerpo, llenándolo de una energía oscura y peligrosa. El conocimiento inundó su mente. Antiguos y terribles secretos le fueron susurrados al oído. Cada revelación era un paso más hacia la oscuridad, un
un paso más lejos de la humanidad. Había conseguido lo que deseaba, el poder que había anhelado durante tanto tiempo. Pero con ese poder venía una responsabilidad y un costo que apenas comenzaba a comprender. Pero a medida que el vórtice se retiraba, llevándose consigo a la entidad, una escalofriante comprensión se apoderó de Ezequiel. El precio de su ambición no era solo su alma, sino también su humanidad. Él ya no era el mismo. Algo dentro de él había cambiado irrevocablemente, una oscuridad que ahora formaba parte de su ser. Estaba atado a la oscuridad, unido para siempre a la entidad con la que había negociado. Cada pensamiento, cada acción, ahora estaba influenciada por esa presencia oscura. El precio de su ambición era su alma. Y mientras la oscuridad consumía su ser, Ezequiel se dio cuenta de que había perdido más de lo que había ganado. El poder era embriagador. Ezequiel se deleitaba con sus nuevas habilidades, llevando los límites de su magia más allá de lo que jamás se había atrevido. Dominaba los elementos con un movimiento de muñeca, sus hechizos impregnados de una potencia aterradora. Pero su triunfo duró poco. Las pesadillas comenzaron, invadiendo su sueño, cada una más vívida y aterradora que la anterior. Tenía visiones de un mundo consumido por la oscuridad, su magia el instrumento de su destrucción. Se veía a sí mismo, con los ojos ardiendo con una luz profana, las manos manchadas con la sangre de inocentes. Los rostros de aquellos a los que había dañado, sus ojos muy abiertos por el terror y la acusación, atormentaban sus horas de vigilia. Estaba atrapado en una prisión de su propia creación. La oscuridad que había abrazado ahora era su torturador. Los susurros que antes habían sido su guía ahora se burlaban de él, recordándole el precio que había pagado. Su reflejo en el espejo ya no era el suyo. Sus facciones estaban retorcidas, sus ojos ardían con una luz antinatural. Era un monstruo, una perversión del hombre que una vez fue. La desesperación lo corroía, una compañera constante de su creciente terror. Había cambiado su alma por poder, y al hacerlo, se había condenado a una eternidad de sufrimiento.